En esta noche para nosotros es muy especial porque vamos a continuar precisamente con la predicación dentro de la serie, dentro de la campaña que se titula El Misterio de Cristo, con los estudios bíblicos que tenemos los días miércoles. Así que estamos muy agradecidos con Dios porque podemos realmente aprender mucho más y sobre todo de este tema tan importante como lo es precisamente el misterio de Cristo y el amor que profesamos dentro del mismo. Así que en esta noche vamos a comenzar y el título del sermón de esta noche del estudio bíblico es La prueba del amor. ¿Cómo se llama? La prueba del amor. Bueno, ellos realmente eran una iglesia muy rica. De hecho, eran rica en números, en oportunidades, en posesiones, en conocimiento, en amistades muy importantes y muy rica en dones espirituales. Era una iglesia, sin embargo, en donde sus fortalezas vinieron a convertirse en sus más grandes debilidades al faltarles el fundamento más importante para la obra de Dios. Y estoy hablando del amor. Y es precisamente dentro de la iglesia de Corinto que había muchos orgullosos, atrevidos, altaneros, que por su egoísmo producían grandes discordias, realmente divisiones, exhibiciones arrogantes de dones espirituales, porque ellos procuraban manifestar los dones más sobresalientes dentro de las congregaciones, pero no lo hacían para edificar la iglesia, sino que ellos lo hacían porque se amaban a sí mismos. Ellos no querían sobresalir en sus dones por amar al hermano, sino que ellos querían sobresalir en dones dentro de las iglesias, precisamente por amor a sí mismos, por tratar de ser respetados dentro de la congregación y por tratar de ganar un mayor control sobre los demás y admiración de parte de ellos. Por esa razón, Dios a través de Pablo les enseña que aunque ellos se creen ricos precisamente por sus dones y por su altruismo en su servicio, el problema es que ellos realmente eran pobres en lo más importante, en el amor. Ellos tenían de todo como iglesia en Corinto, pero a la vez no tenían nada, porque aún teniéndolo todo, si no se tiene amor, ¿qué dice la palabra? Nada se es. Y por eso es que hoy le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes realmente a este sermón, a este estudio bíblico de esta noche, porque precisamente hoy vamos a continuar estos estudios bíblicos correspondientes a esta gran campaña, el misterio de Cristo, siendo el tema de hoy la prueba del amor. El fin de semana pasado nosotros lo que hablamos fue que parte de la misión de la iglesia de Jesucristo como cuerpo de Cristo, como su misterio en el mundo, es manifestar precisamente el amor de Dios por medio del amor entre los creyentes. Hablamos que por ser hijos de Dios, amados de Dios, debemos de imitar su amor y que precisamente ese amor debe de ser como el de Él. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de eso, ¿se recuerdan? ¿Cómo debe ser nuestro amor? Así como es el amor de nuestro Padre. Sacrificial, puro y generoso. Y precisamente hablamos que por esa clase de amor, es decir, no por nuestro hablar, sino que por esa clase de amor es que Jesús dijo que seríamos reconocidos como discípulos de Él. Amén. Por eso es que precisamente el apóstol Juan establece en su carta que la prueba del amor es la prueba más fuerte de todas para saber si en verdad somos cristianos o no. Y por eso es que él habló precisamente poniendo el caso de Caín, en donde él decía que, por ejemplo, que a través de Caín nosotros podemos ver que es realmente el injusto, el malvado, el que aborrece al justo, que el impío es el que aborrece a los santos. Por tanto, si alguien dice que es cristiano, pero no ama a su hermano, sacrificándose por él, o mostrándose con pureza en su relación, o siendo generoso en su ayuda mutua, ese no es cristiano, sino que ese es un homicida y un embustero, al igual que Caín. Eso lo hablamos el fin de semana. Y Juan establece precisamente a través de Caín, a través del ejemplo de Caín, que si todo lo que nosotros hacemos en una iglesia, escuche, sea ministrar, sea servir, sea ayudar, sea cualquier cosa que hagamos en una iglesia, por muy importante que es, por muy grandioso que sea,
por muy maravilloso que sea, si eso no pasa la prueba del amor, eso no es nada. Es vano y lleno de maldad. Y eso es lo que establece Juan en su carta. Y exactamente eso es lo que está pasando con la iglesia de Corinto. Lo que está sucediendo es que a pesar de que ellos tenían todo a su favor, ellos tenían predicaciones con gran oratoria. Recuerde que Corinto estaba solamente a 60 kilómetros al oeste de Grecia, donde se encontraba históricamente los más grandes oradores de toda la humanidad han estado en Grecia, en el tiempo bíblico. Y precisamente ellos tenían grandes oradores, grandes escuelas de oratoria. Sus predicaciones, según la historia de Corinto, de la iglesia de Corinto, eran fenomenales, eran impresionantes. Eran predicaciones muy motivacionales. A pesar de que tenían a favor también sus enseñanzas sublimes, su grande conocimiento, había gente muy erudita dentro de la iglesia. Y aunque también tenían muchísimos dones, mucho talento y también mucha ayuda social, porque era una iglesia rica, el problema es que ellos carecían de lo más importante, del don fundamental, de la quinta esencia de las virtudes cristianas, del centro del hacer y del obrar cristiano. Ellos carecían de amor. Por esa razón, esta iglesia, aunque es una iglesia hermosa en cierta manera, comenzó a degradarse y comenzó a corromperse y comenzaron a haber una gran cantidad de divisiones, de rencillas, porque precisamente a pesar de que tenían grandes dones, grandes habilidades, había gran ayuda social, el problema es que ellos carecían de amor. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe, cuando le escribe a la carta a los Corintios, ahí lo que hace es confrontarlos a ellos, y a través de la carta lo que busca es precisamente lograr hacer que la iglesia retorne a una vida de honra hacia Dios, a través de la purificación en sus motivaciones por el cual hacían todas las cosas. Por eso es que en este contexto, cuando llegamos a 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo 31, que es el último versículo precisamente de Corintios, dice así la palabra del Señor, del capítulo 12, dice así el versículo 31. Anhelad pues los mejores dones, pero aún os muestro un camino más excelente. Anhelad pues los mejores, ¿qué, mi familia? Dones, pero aún os muestro un camino más excelente. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto para que el apóstol tuvo que enseñarles que el camino más excelente para la vida de los creyentes como cuerpo de Cristo es el amor? Es decir, ¿qué estaba sucediendo para que el apóstol Pablo dijera esto? Que aunque ellos anhelaran y procuraran los mejores dones, había un camino más excelente aún. ¿Por qué Pablo tuvo que decir eso y escribir esto? Y es por lo siguiente. Una de las cosas que debemos de entender es que la iglesia de Corinto realmente es una iglesia muy rica. Precisamente rica en muchos sentidos, pero también muy rica en dones espirituales. Es más, es tan interesante, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es a la única iglesia a la cual el apóstol Pablo le dice que tiene todos los dones. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra. De tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Era una iglesia riquísima en dones. Nada les hacía falta con respecto a los dones. Sin embargo, el gran problema con Corinto es que ellos carecían de amor, del amor verdadero. Ellos eran personas sumamente egoístas, centrados en ellos mismos, absorbidos por sus propios anhelos y por sus propios deseos y pasiones. Por tanto, quiero que entendamos algo, mis amados, que si usted une estos dos elementos, es decir, mucho poder espiritual en un corazón egoísta, lo que usted obtiene es anarquía religiosa, anarquía eclesial, lucha por el poder, lucha por el control de las masas, comunismo espiritual. Cuando usted une poder espiritual en un corazón egoísta, es lo que se produce. Y es lo que comenzó a pasar en Corinto. Eran ricos en dones,
pero con un corazón tenebroso, eso se volvió un gran problema. Fue tan terrible lo que estaba pasando en Corinto, que entonces vino el apóstol Pablo y les dijo en capítulo 12, versículo 14 al 18, lo siguiente. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué lo dijo? Es más, lea el versículo 14 y se dará cuenta de algo. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? ¿Por qué les dijo eso a ellos? ¿Por qué tuvo que decirles a cada miembro, hey, oigan, hermanos, el cuerpo trata de muchos miembros, no solo uno es el importante? Y es que dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Que eran tan arrogantes y tan egoístas los hermanos que estaban en la iglesia de Corinto, que ellos todos querían ser el miembro más importante de la iglesia. Ellos querían ser los más importantes. Y para ser los más importantes, eso significaría y significaba tener los dones más sobresalientes. Aquellos dones en donde en su manifestación la gente dijera, wow, ya viste al hermanito tal. ¿Sabe qué estaba pasando? Todos querían ser los miembros más importantes, los miembros más reconocidos, los miembros más sobresalientes por sus dones. Pero la motivación de ellos no era ministrar al cuerpo. La motivación de ellos no era edificar el cuerpo, sino que la motivación interna de ellos era su propio egoísmo, el ser ellos reconocidos, el obtener el respeto de los demás por sus manifestaciones de dones y por lo tanto en el futuro tener más poder y control sobre la iglesia. ¿Me doy a entender, mi amada familia? Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Es que el punto que estaba pasando aquí, por eso es que dice, si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿significa que ya no soy del cuerpo? ¿No soy importante? ¿Acaso la oreja pudiera decirse a sí mismo, no soy importante porque no soy ojo? No. ¿O acaso la oreja no tiene una función importante en nosotros, mi amada familia? Sí, claro. Y es que lo que estaba pasando era eso, que la gente se comparaba y decía, yo no tengo aquel don, pues entonces quizás no soy de esta iglesia, o en lo que sí estaba pasando, no tengo aquello, así que lo voy a procurar. Y comenzaban a querer tener los mejores dones, pero sobre todo aquellos que se vieran, y comenzaron a menospreciar las funciones que son más importantes, que normalmente son las que no se ven. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían de que tenemos un ministerio precisamente de oración, de intercesión, que funciona 24 horas, que en este momento están orando? Ellos no se ven, pero son los más importantes. Pero ¿qué pasa en esa iglesia como pasa en muchas iglesias? Que la gente quiere llegar a ser aquello que se ve. Pastor, director de ministerio, líderes de tal ministerio, manejar jóvenes, manejar adultos, manejar etcétera. Es lo que estaba pasando acá. Pero por eso mismo también Pablo escribió en Corintios capítulo 12 del 21 al 22 lo siguiente. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Son más los qué? Es que lo que estaba pasando es también lo contrario. Por un lado, habían ciertos miembros que decían, como yo no soy ojo,
como yo no soy boca y ellos son los que siempre se ven, entonces yo no soy importante. Y entonces de alguna manera todos querían ser ojos, todos querían ser bocas. Por eso es que en el versículo anterior, los anteriores que leímos, decía de que un miembro no es todo el cuerpo, sino que todo el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Y ahora dice lo contrario. Siempre siguiendo la misma idea de la división, lo que estaba pasando es que también aquellos que sí tenían precisamente funciones importantes o visualmente importantes, menospreciaban a los que no tenían. Como suele pasar muchas veces en muchas iglesias. En muchas iglesias en donde ahí viene el profeta, y el profeta es el profeta. Lo que él dice es lo que él dice y nadie lo puede cuestionar. Y el profeta, cállese, usted no es profeta. Y menosprecia. Entonces, no solamente estaba pasando, no todos solamente querían ser los mejores y más importantes miembros por sus dones, sino que también habían algunos que estaban menospreciando a los que no lo tenían. Y por eso también en el versículo 25 del mismo capítulo dice el apóstol Pablo: para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Anhelad pues los mejores dones, pero aún os muestro un camino más excelente. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Es decir, todos los miembros somos importantes, amén. Pero ¿qué es lo que nos manda Dios? Que como tenemos diferentes dones, ¿qué tenemos que hacer con esos dones? Preocuparnos los unos por los otros. Entonces ahí es donde da el mandamiento: anhelad pues los dones mejores. Pero hay un don que es el más grande de todos. Hay uno que es el más excelente. Y hay uno que es el fundamento de todos: el amor. Y es que lo que Pablo comienza a enseñar es que aunque usted pudiera tener los mejores dones, aunque usted fuera el mejor predicador del Salvador, aunque usted fuera el mejor discipulador, aunque usted fuera delante de los hombres el mejor pastor, si usted no tiene amor, todo lo que usted hace es vano ante los ojos de Dios. No ante los hombres, ante Dios. Por eso es que cuando establece toda esta idea Pablo, que es en el capítulo 12, él comienza y entra majestuosamente en el capítulo 13, y esta noche vamos a leer únicamente los versículos 3 primeros del gran tema del amor que él desarrolla, y lo hace precisamente para fundamentar de que Corintios tenía muchas cosas importantes, pero le faltaba lo fundamental, el amor. Entonces 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, dice así: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena, o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. ¿De qué dice? De nada me sirve. Yo quiero agrupar, para poder exponer las ideas de lo que está hablando Pablo, voy a agruparlo en 4 temas. Cuando dice si yo hablara en lenguas, cuando dice si yo tuviera toda la fe, si tuviera profecía. Luego habla de la fe, y por último, si repartiéramos todas nuestras posesiones. Cuando él comienza hablando, dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. ¿A qué se refiere si yo hablara en lenguas? Qué interesante que Pablo menciona este don primero antes que los demás dones, porque precisamente por la falta de amor que había en el corazón de la iglesia de Corinto por Dios y por los demás hermanos, ellos habían corrompido el don fuertemente. La palabra aquí, y es importante que apunte por favor, la palabra lengua es glosa
¿Es qué, mi familia? Glosa, que significa lenguaje o idioma inteligible o entendible. ¿Qué significa la palabra lengua? Un idioma, glosa, que significa un lenguaje o un ¿qué? Un lenguaje como tal o un idioma real, entendible, con su gramática. Es decir, mire, lo que Pablo comienza a enseñar acá, y es importante para nosotros entenderlo, porque si hay un punto en donde lamentablemente el neopentecostalismo y el pentecostalismo tergiversó fuertemente de la Escritura, es esta parte. La palabra lengua, aquí cuando habla Pablo de lenguas, no está hablando de jerigonzas, no está hablando de balbuceos, no está hablando de repeticiones de monosílabos o de sílabas, no está hablando de eso. Lenguas en el Nuevo Testamento son idiomas reales. La palabra es glosa, lenguaje, idioma, solo que se daban de manera milagrosa. Es decir, lo que está hablando Pablo, por lo menos en la palabra lengua, es que la lengua, cuando alguien la hablaba, era un idioma real que podía ser entendido por otra persona de ese que hablaba nativamente ese idioma. Solo que se considera un don, porque en el tiempo bíblico en que se estaba dando la revelación, esto era importante porque daba un testimonio acerca de Jesucristo y de la realidad de Dios en su palabra. Se estaba estableciendo el canon. Lo que estaba pasando es que el don de las lenguas era que una persona comenzaba a hablar en una lengua que no le era nativa, pero comenzaba a hablar de manera milagrosa. Es como que en este momento, o de repente Dios me manda a un país, qué sé yo, cualquier, digamos, un país africano o un país asiático, y que yo comenzando a hablar con un traductor a la par, y comenzar a hablar en español, de repente me encuentro hablando el idioma nativo de ellos. Ese es la lengua. ¿Me doy a explicar, mi familia? Es un idioma real. Entonces, lo que está pasando es que lo que estaba sucediendo con ellos es que ellos habían malversado y mal ocupado las lenguas, como sucede hoy en día. Mire, para entender esto que le estoy hablando de las lenguas y que se refiere a glosa, por eso se lo doy la palabra, para que usted también la pueda investigar, ahí está hablando específicamente de un idioma o lenguaje. Por esa razón, y quiero detenerme un poco en este punto porque quiero demostrarlo, porque es un estudio bíblico teológico. Entonces me quiero detener un punto en hablar lo que son las lenguas. Es tan importante esto que por eso quiero señalar lo que el doctor Lucas nos enseña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3 al 12, cuando él dice: Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Eran lenguas de fuego o como de fuego? Ah, como de fuego, no eran de fuego. Como de fuego. Ok, excelente, sigamos leyendo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Es decir, que es un don. El don de lenguas es un don real del Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos. ¿Y estaban qué? Pero ¿por qué los judíos y mucha gente que estaba ahí se confundieron? Porque oían a cada uno hablando en su propia lengua, y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Que hablan en las lenguas? Sigue. ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? ¿Nuestra propia qué? ¿Lengua en qué? ¿Entiende usted que es un idioma? ¿Es un idioma real? Sigue. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?
Ahora, notemos varias cosas importantes de este pasaje. Número uno es que eran lenguas ¿qué? Reales, eran idiomas reales, en donde a través de ese idioma ellos le comenzaron a enseñar, dice la Biblia, las maravillas de Dios. Un hecho bien importante que comprueba que son idiomas reales es el versículo 7, ya que ellos comienzan a decir, el versículo 7, que cada uno hablaba a los demás en su propio idioma. Ahora, lo asombroso, ¿sabe qué era lo que dice el versículo 7? Dice, y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sabe por qué eso es importante, ese punto de que eran galileos? Porque los galileos eran considerados como hoy para nosotros son los campesinos, gente indocta. Los galileos eran personas que no tenían grandes conocimientos. Los galileos específicamente eran los campesinos o la gente sin educación, era la clase baja de la sociedad. Por lo tanto, esto es asombroso, porque si alguien a mí me habla en español, estando en Francia, un lugar así, en Estados Unidos, no es asombro, o sea, qué bueno, tú sabes español. Pero que de repente a usted le aparezca a alguien que no conoce nada, que para la gente ese es un ignorante casi en muchas cosas, y que le hable perfecto su idioma de manera milagrosa y de las maravillas de Dios, eso es asombroso. ¿Me doy a explicar, familia? Amén. Y es porque precisamente era imposible que un galileo aprendiera tantos idiomas. Entonces, las lenguas, otro punto importante que encontramos en este pasaje de Hechos, es que si usted se da cuenta, las lenguas fueron una señal de que el juicio de Dios había comenzado en el mundo. ¿En qué sentido? Cuando habla de que eran como lenguas como de fuego, uno de los significados o simbolismos del fuego en la Biblia, uno de ellos, es precisamente el juicio. Entonces, lo que sucede es que cuando ellos comienzan a testificar de que Jesús es Dios y la iglesia realmente comienza ya su tarea y su función como iglesia, y nace y es creada la iglesia acá mismo y comienza su función, es cuando comienza el juicio sobre el mundo. Es porque ese mismo evangelio que salva a algunos, ese mismo evangelio que hace con los que lo rechazan, los condena. Y ellos son los que se condenan por rechazar el testimonio del evangelio. Amén. Entonces, el mismo mensaje que para algunos es salvación y justificación, acceso a la justificación, para otros es un acceso a la condenación. Para algunos es vida, es agua, para otros es fuego que quema. ¿Me voy a explicar a mi familia? Entonces, las lenguas, lo que pasó es que las lenguas son una señal importante del juicio de Dios, pero a la vez de que comienza el ofrecimiento de salvación de Dios al mundo por medio de Jesucristo como Dios Salvador. Por lo tanto, aquellos que rechacen el evangelio son condenados, se condenan a sí mismos, pero los que reciban el evangelio son salvados por Jesucristo. Por lo tanto, es importante entender algo. Las lenguas no son para el devocional personal. Las lenguas no son para que usted ore en su devocional. Las lenguas no son para edificar el cuerpo de Cristo. Nunca ha sido ese el objetivo de Dios. Sino que las lenguas tienen una sola función: autenticar el mensaje del evangelio de la gloria de Jesús. Son una señal nada más. ¿Cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo lo dice literalmente. ¿Dónde? Primera de Corintios, capítulo 14, 21 al 22, dice: en la ley está escrito. ¿Qué está escrito en la ley de Moisés? En otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Usted ya había leído esto? Qué interesante. Pablo está describiendo que las lenguas simplemente son una señal, punto. Y que esa señal fue profetizada y anunciada precisamente en la ley. En otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, pero aún así, ni aún así, me oirán, dice el Señor. Impresionante. Y sigue diciendo: así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Solo es una señal de que el testimonio que estamos dando de Jesús es real y que proviene de Dios. Sigue.
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. Y quiero enfatizar esto porque muchos piensan, precisamente por esa herencia pentecostal fuerte que se tiene en este punto muy tergiversado, es que muchos piensan que las lenguas son para edificar o fueron para edificar, y no fueron para eso. Nunca Dios las dio para edificar, sino que las lenguas fueron dadas como una señal, y lo está diciendo la Biblia misma. Amén, mi familia. Ahora, entonces, volviendo al punto del amor, entonces, pastor, ¿cuál fue el problema entonces de la iglesia de Corinto para que Pablo les diga que, aunque hablen en lenguas, si no tienen amor, no sirve de nada las mismas lenguas inteligibles? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Lo que estaba pasando es lo siguiente. Lo que pasa es que ellos comenzaron a hacer lo que lamentablemente hoy sucede en otros lugares. Ellos comenzaron a balbucear, comenzaron a ocupar y a falsificar las lenguas, comenzaron a balbucear jerigonzas, balbuceos. Lamentablemente, al hacer eso, escuche por favor, a través de tratar de imitar un don real para aquel entonces, los demonios entraron a la iglesia. Y entraron de tal manera que aún los que hablaban en lenguas terminaron blasfemando contra Cristo. Miren, una vez más recordemos el versículo de Pablo. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Perdón, solo versículo 1 dice: Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Es decir, palabras vanas, vacías. ¿Pero por qué dijo esto Pablo? Bueno, por esto. Lo que pasa es que muchos buscaban ser aclamados por todos. Por lo tanto, lo que sucedía en la iglesia de Corinto es que comenzaron a hacer shows, hablando jerigonzas y moviéndose exasperadamente, moviéndose acalambradamente con saltos, y comenzaban a balbucear en voz alta, tratando de provocar las lenguas, engañar a aquellos. Y la gente decía, es una lengua, lo que pasa es que no la entendemos, pero el hermanito está hablando una lengua. Oh, miren, una lengua, wow. Y entre ese balbuceo, lo que la iglesia perdió el discernimiento de no escuchar las palabras. Porque resulta ser que estos que estaban balbuceando comenzaron a blasfemar contra Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese que lo que estaba pasando es lo siguiente. Si usted me acompaña ahí mismo, en el capítulo 1 Corintios 12, por favor acompáñeme en la Biblia. Versículo 3 dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Sabe por qué tiene que explicar eso? Porque el problema es que habían superado el don sobre la doctrina, habían puesto el don por sobre la palabra. Entonces los que trataban de balbucear y hacer cosas y jerigonzas, el gran problema es que ellos comenzaban a blasfemar en contra de Jesús, y la gente se tragaba el gran camello, porque el fulano está hablando en lenguas. ¿Me voy a explicar, familia? Por eso está hablando Pablo de esto. Entonces, por esto que estoy hablando es que también Pablo en el capítulo 14, versículos 6 al 11, también sigue diciendo lo siguiente: Porque, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablara con revelación o conocimiento o con profecía o doctrina? ¿Entiende usted el contraste? Una vez más léelo. Veamos el contraste. Porque, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas. Fíjese bien, viene otra vez Pablo y comienza a hablar de las lenguas verdaderas, pero lo hace porque la crítica que le hace Pablo y la condenación y el juicio de Dios sobre la iglesia de Corinto es que estaban balbuceando ya, no eran lenguas reales. Es muy parecido a lo que hoy pasa en muchos lugares. Entonces, precisamente cuando eso sucede, entonces él les da explicación y dice: ¿de qué sirve que yo comience a hablar en lenguas? Aquí dice: ¿de qué sirve? ¿De qué provecho sería si yo hablara con lenguas, pero no hablo con revelación como apóstol? Porque recuerde que era el tiempo de la revelación bíblica. ¿Amén? ¿Entendemos todo eso? ¿Amén? Que se estaban dando la revelación que hoy tenemos nosotros y que es el fundamento de la iglesia.
En otras palabras, estaba dando lo que usted le conoce hoy como el Nuevo Testamento. Entonces dice, ¿de qué provecho sería si yo si yo hablo en lenguas, pero no hay revelación, no hay conocimiento, no hay profecía o no hay qué? Doctrina. ¿De qué sirve entonces? Dice, y sigue diciendo. Aún las cosas inanimadas que dan sonidos, bien la flauta o la cítara, si no dieran distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Qué tremenda comparación. Por eso es que los pentecostales de cepa colorada y los neopentecostales, este versículo nunca lo tocan. Porque ¿sabe qué está diciendo Pablo? Aún hasta los instrumentos, cuando son tocados mal, molesta, no se entiende. No sirve entonces lo que está haciendo, por lo tanto no es de Dios. Pero sí, cuando viene es como que yo tratara de tocar el piano. O sea, yo no puedo tocar piano. Usted se aburriría y diría, está loco el pastor. Pero ¿qué pasa si pasamos el pastor Sandoval ahorita? Y todos, wow, qué bonito. O sea, entendemos la música. Me voy a explicar con el ejemplo, mi familia. Es poderoso el ejemplo que está dando Pablo, porque está diciendo el gran problema que estaba pasando en Corinto, que lo único que ahí habían era instrumentos desafinados. Es más, músicos, no músicos, personas que se hacían pasar por músicos, pero que no sabían nada de música. Exactamente. Y por eso sigue diciendo el versículo 8. Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros. Wow, así también vosotros. Si por la lengua no dierais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Tantas clases de voces hay, quizás en el mundo, y ninguna carece de significado. ¡Ninguna! Tú, Pastor Manuel, que te gusta los idiomas y que has ido a diferentes cursos, todas las palabras de los idiomas tienen sentido, ¿sí o no? Todas, de todos los idiomas. Y lo que está haciendo Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla, y el que habla, un extranjero para mí. Y el versículo 9 es otro que no lo tocan. Dice, y así también vosotros, si por la lengua no dieras palabra comprensible. Fíjese bien, si no dieras, ¿qué dice? Palabras comprensibles. Ahora, una cosa es la palabra bububá. Yo acabo de inventar una palabra bububá. Ahora, ¿significa algo la palabra bububá? No. Entonces, dice, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Una cosa es expresar, otra cosa es el sentido. ¿Sabe qué está dando por sentado el apóstol Pablo? Que toda lengua verdadera de Dios siempre se tiene que entender. Si no, nunca es de Dios. Entonces, ¿y sabe por qué Pablo les dice esto? Porque quiero recordarles algo. Usted recuerde que Corinto se encuentra precisamente en la parte del Peloponeso. Está al este de Italia. O sea, si usted ubica el mapa de la bota famosa de Italia, y usted lo ubica en el mapa en el Mediterráneo y se va a la derecha, al final precisamente de lo que era en aquel entonces la provincia de Acaya, ahí se encuentra Corinto, en esa península del Peloponeso. Precisamente ahí, ellos eran una ciudad muy comercial, entonces eran muy adinerados, pero también precisamente porque había mucho turismo, ellos edificaron grandes edificaciones, una de ellas, como era común en todas las grandes provincias romanas, la Acrópolis. La Acrópolis, ¿recuerdan ustedes? Son aquellos grandes templos que construían en la parte más alta de la ciudad. Pues Corinto era de por sí una ciudad alta. En la parte más alta, ellos construyeron precisamente, qué interesante, por eso Pablo está hablando de esto, y Dios, fenomenal. ¿Saben ustedes a qué diosa precisamente del panteísmo griego ellos adoraban y le habían construido precisamente la Acrópolis de todo Corinto? A Afrodita, la diosa del amor.
¿Y qué tema está tocando Pablo con ellos? Del amor. Y es que, y también estaban las lascíviles. Lo que pasaba ahí es que ellos, las prostitutas, bajaban, eran sacerdotisas, y entonces comenzaban todos los días, eran más de 1000 mujeres diarias que ofrecían sus servicios a las personas que querían rendir culto a estos dioses. Entonces el problema es que ellas comenzaban a hacer esto, a balbucear y a hacer cosas. Eso es muy común. Hay un profesor, no recuerdo en este momento el nombre, de una universidad muy importante en Canadá, que él viajó a los 5 continentes y grabó el balbuceo de tribus, grabó el balbuceo de muchas comunidades, de muchos lugares, incluyendo a los cristianos, porque él es cristiano, y se dio cuenta que el balbuceo es el mismo en todos, no importa si son cristianos o no son cristianos, son los mismos vocablos, no tienen ningún significado. Así que lo que Dios está enseñándoles es lo siguiente: que a menos que usted esté utilizando sus dones con el poder del Espíritu Santo verdadero y con el amor a los demás, entonces, si no es así, el fruto, a través del fruto del Espíritu Santo, si usted no utiliza sus dones a través del amor, entonces lo que usted está haciendo, practicando, es igual al paganismo. Exactamente lo mismo. Es decir, lo que Pablo les está diciendo acá, o lo que Dios le está enseñando a los de Corinto, es que es como que si Dios les dijera a ellos con esta carta: ustedes no son mejor que un pagano, porque hacen muchas cosas buenas ante los ojos de los hombres, pero por no hacerlas con amor, ustedes son como un pagano. ¿Me doy a explicar, mi familia? Porque hacían lo mismo. Y es que es como que si Dios les dijera: tú estás usando tu don, pero precisamente no lo haces con amor. Tú usas tu ministerio, tú predicas, tú enseñas, tú discipulas, tú das clase, pero no lo haces con amor. Eres como un pagano. Eres como aquel catedrático que le pagan para ser catedrático. Ese eres tú. Tu discipulado no es más que como aquel budista que le enseña a los demás jóvenes cómo ser budistas. Porque lo que te mueve a ti es una religión, no te mueve el amor. Solo haces ruido, balbuceos sin sentidos. Y cuando hablas lenguas, son balbuceos. Y por eso es que cuando leímos nosotros que dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena, o como un símbolo que retiñe. Ahora, es importante entender de que todo Corintios 13, capítulo 13, es una hipérbole. Es decir, que cuando él habla de lenguas angélicas, por favor no voy a decir: o sea que los ángeles tienen diferentes idiomas. No, no tienen diferentes idiomas. La Biblia no da ninguna muestra de eso, sino que es una hipérbole. Pablo lo que está haciendo es exagerando precisamente para dar a entender su punto de la falta de amor, que aunque usted sepa todos los idiomas del mundo, aún todos los idiomas que Dios pudiera hablar, si no tiene amor, solo es un símbolo que resuena. ¿Me voy a explicar, familia? ¿Me voy a explicar? Y esto se va poniendo más caliente, porque luego viene una parte que es muy propia y muy fuerte en esta iglesia. Dice la Biblia en versículo: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y luego habla de la fe y dice: y no tuviera amor, nada que. Dice: si yo tuviera profecía, si yo entendiera todos los misterios de Dios, ¿ve usted la hipérbole? ¿Hay alguien que puede conocer todos los misterios de Dios? No, pero Pablo, fíjense, por eso es una hipérbole. Pablo no está diciendo que se puede llegar a conocer todos los misterios de Dios. No vaya a confundir, hay que saber estudiar la Biblia. No, es una hipérbole. Si yo, dice, tuviera profecía, si entendiera todos los misterios de Dios, conociera todas las ciencias, y mi fe moviera montañas, pero no tengo amor, nada soy. Ahora, ¿qué significa esto?
Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y no tuviera amor, ¿qué dice? Nada soy. Ahora, ¿a qué se refiere con profecía? Estamos en un estudio bíblico, ¿qué? Teológico. ¿A qué se refiere con profecía? Mire, la profecía dentro de la lista de Pablo para la iglesia de Corintio es el más grande de todos los dones, pero no es el más excelente. Es el más importante, pero no el más excelente. Es sí el mayor. ¿En qué sentido? La palabra profecía, que él ocupa en 1 Corintios 13 y 14, la palabra profecía, si bien es cierto su uso, se puede ocupar incluso para adivinadores, porque la palabra es la misma para adivinación o adivinadores. El uso que se le da en Corintios y que los apóstoles le dieron, y lo vemos en todas las cartas, se refieren casi siempre, precisamente, no hablar de eventos futuros, como hoy se entiende, sino que está hablando de hablar y de enseñar y proclamar la doctrina. Profetizar es enseñar la Biblia. Por ejemplo, lo que en esta noche estoy haciendo, si está haciendo, es profetizando. ¿Ok? ¿Me voy a explicar, mi familia? Transmitiéndole lo que ya está escrito. No me estoy inventando nada, solo estoy transmitiendo, exponiendo la escritura. ¿Amén, mi familia? Entonces, ¿cómo se lo compruebo? Solo quiero que leamos varios versículos para que usted entienda que el uso de la profecía para Pablo, en este contexto de Corintios también, y en muchas cartas también, es el de la enseñanza bíblica. Por ejemplo, un discipulador con su discípulo, ¿qué está haciendo? Profetizando. Y cuando el discípulo le explica a él lo que entiende o lo que ha aprendido de la palabra, ¿qué está haciendo? Profetizando. Exactamente. Versículos, hay una gran cantidad, solo puse algunos. 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿a qué se refiere con profetizar? Hablar eventos futuros. Es que ¿sabe lo que pasa acá? Pablo, usted pudiera decir, pero pastor, ¿que acaso no se está contradiciendo Pablo? Porque mire, fíjese bien lo que le quiero explicar. Pastor, si la profecía es hablar de eventos futuros, lo que hoy se abusa o incluso hasta se falsifica de hablar de eventos futuros, si ese es verdaderamente el don, entonces Pablo se está contradiciendo, porque él mismo dice que un miembro no es todo el ¿qué? Todo el cuerpo. Pero aquí está diciendo que todos tenemos que seguir los cristianos, tratar de alcanzar ¿qué don? Entonces está contradiciendo. O sea que todos tenemos que profetizarnos cosas futuras. No está hablando de eso. Está hablando del mandamiento santo de Dios, que todos los que somos obreros tenemos que ser aprobados, trazando correctamente la palabra de la verdad. Que todos tenemos que salir e ir a hacer exactamente. Por eso es que dice que Pablo dice, todos en la iglesia deberían de aspirar al don de la profecía. ¿Qué es eso? Que todos deben de enseñar la palabra, hombre. En la casa, con su hijo. Todo, con su esposa, con su esposo, con el vecino. Hable la palabra, hable la palabra. Eso es profetizar. Se lo compruebo. Versículo 3, todo Corintios 14 habla de eso, pero versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. ¿Entiende usted? Digan conmigo, habla. ¿Sabe usted qué es hablar? Es esto, conversar. Aquí está hablando de una conversación, es la leo, lo que le expliqué a nivel mínimo el miércoles pasado. ¿Se acuerdan ustedes de la leo? De hablar, que decía la palabra que hemos de hablar conforme a sana doctrina, Tito 2:1, ¿se acuerdan ustedes? Esa es la palabra, es decir, que tenemos que en nuestra jerga común y corriente y vulgar de cada día, vulgar no peyorativo, en nuestro lenguaje vulgar de cada día, tenemos nosotros que profetizar, edificar. Es lo mismo que le digo a Tito, Pablo. Por eso luego dice el versículo del 9 al 12. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire.
Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? Así también vosotros. Nosotros los cristianos, ¿qué? Puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia, lo hemos enseñado, es a través del ministerio de la palabra. De eso está hablando, que es profecía. Sigue diciendo versículo 18 al 19 del mismo capítulo. Oiga bien. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo habla en lenguas, no jerigonzas. Lenguas, hablar un idioma de manera milagrosa que no es nativo a nosotros. Y él dice, doy gracias a Dios que yo hablo lenguas más que ¿qué? ¿Con qué autoridad viene a hablar? Pero, ¿qué pasa? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros que 1000 palabras en lenguas. ¿Cómo hay que profetizar? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras ¿con qué? ¿Con qué? Con entendí. Claro, ¿para qué? Para instruir a otros. Claro, hay que instruir, hay que enseñar, hay que edificar. Por lo tanto, mi profecía tiene que ser inteligible, tiene que ser entendida, tiene que ser trazando correctamente la palabra de Dios, hablando la palabra, enseñándonos la palabra, discipulándonos con la palabra. Amén, mi amada familia. Porque la profecía tiene con el entendimiento. Por eso es que las famosas profecías de ahora, cuando cierran los ojos y les comienzan a trabárselo los ojos a la persona y comienzan a decirle cosas a usted, tenga cuidado con eso. Porque la profecía bíblica, si usted ama a Dios, ame la Biblia. Y ame y respete, por favor, respete lo que diga la Biblia. Y entonces ahí está hablando precisamente de eso. Y sigue diciendo versículo 22 al 25. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. ¿Para quiénes es la profecía? Para los que creen. Ahora, si usted hasta este momento casi está rasgando sus vestiduras porque viene a una iglesia pentecostal o neopentecostal y está ahí casi rasgándose las vestiduras, yo le pido que sea humilde. Y por favor, respéteme al Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra de Dios. Porque lo que usted va a leer, si de esto no le convence lo que le estoy diciendo, entonces usted es un orgulloso o orgullosa. Vea lo que dice Pablo cuando viene hablando de la profecía. Dice, pero la profecía no es para los incrédulos, sino para ¿quiénes? Y viene a hablar de la profecía. Sigue. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro. Pero si todos profetizaran. ¿Si todos qué? Todos. Primero, todos. Y segundo, ¿qué tienen que hacer todos? ¿Qué tienen que hacer los todos? Profetizar. ¿Para qué? Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La palabra. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Eso es por la profecía. Por eso es que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos convierte a nosotros? La palabra de Dios. Es la gracia, sabemos, pero obviamente es por creer el testimonio de ¿quién? De la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Entonces, en una reunión, y eso es profecía, si en una reunión entran indoctos e inconversos, y usted está hablando jerigonzas, aparte que no es de Dios, y van a pensar que usted está loco. ¿Sabe? Miren, mi familia, vean todos para acá. ¿Sabe por qué Pablo está hablando de esto? Porque es lo que estaba pasando en Corintios. Ellos hacían shows y hablaban en jerigonzas porque ellos querían tener poder sobre los demás, demostrar a través de los dones que son más importantes que los demás y que los demás le rendieran pleitesía y se sujetaran a ellos.
pero no lo hacían por edificar al indocto que entraba. Porque si usted ama, por ejemplo, si aquí hubiera un indocto ahora esta noche, con mayor razón tengo que ir más despacio para que entienda la Escritura. ¿Me voy a explicar? Amén. Y todos tendrían que soportar eso, ¿sí o no? ¿Por amor a quién? Al indocto. Esa es una iglesia que ama. Pero aquí lo que estaba pasando es que la agarraban con bandereta para ellos sobresalir, para ellos controlar, para ser admirados, para recibir pleitesía, para controlar la iglesia, tener autoridad en la iglesia, y les valían los indoctos. Y por eso luego al final del 14 Pablo dice: porque todos podéis profetizar uno por uno. Claro. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuánto dicen conmigo gloria a Dios? ¿Hemos entendido, mi familia, esta parte? Entonces, lo que sucedía era que se estaba escribiendo, que vamos a entender algo, en esta época de Pablo se estaba escribiendo lo que se le llama la revelación de Dios. Amén. Por lo tanto, tiene que entender usted que el apóstol y el profeta como ministerio, por eso es que ellos estimulaban a la fe. El apóstol iniciaba las obras, las iglesias, y el profeta, al igual que el apóstol, eran los que estaban dando la revelación que hoy tenemos, que se llama Nuevo Testamento. Es más, en el tiempo que fue escrita la palabra, la carta de Corinto, fue alrededor del año 54. Estamos ahora, si usted, aquí los matemáticos, 54 menos 33. ¿Cuánto? 21. Habían pasado 21 años de la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. 21 años. Todavía se estaba dando la revelación. Más o menos ¿en qué año murió el apóstol Juan? 98, 99. Exactamente después de Cristo. Y con él se cierra ¿el qué? El canon bíblico. Entonces, fíjese bien. Lo que está tratando de decir es lo siguiente. Acá, por eso es que la Biblia está hablando del profeta. ¿Por qué está hablando todo esto Pablo? Porque el profeta era aquel que establecía la revelación de Dios en aquel momento junto con los apóstoles. Por eso es que la Escritura dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento que ya fue puesto ¿por quiénes? Por los apóstoles y los profetas. Porque se estaba dando apenas la revelación, lo que hoy se conoce como la Biblia. Pero una vez cerrado el canon bíblico, la iglesia ahora se fundamenta sobre estos escritos de los apóstoles y profetas, sobre lo que ellos escribieron, pero la función de apóstol y profeta de aquellos que dan revelación, ¿ya concluyó? Quiero que lo entiendan. Ya concluyó, porque esa función era para este entonces. Una vez se cierra el canon bíblico, ya nadie puede decir, yo soy un profeta que traigo la revelación de Dios. Ese es un hereje si dice eso. Porque lo que está diciendo entonces es que cada palabra que él diga tendría que escribirse y repartirse a todas las iglesias del mundo, y todos teníamos que incorporar su paginita dentro de la Biblia. ¿Me voy a explicar, familia? Ese era el punto con los apóstoles y profetas, por eso era el respeto que se les daba. Pero una vez muere Juan, se cierra el canon. Entonces, por eso, ya con todo esto entendiendo, vamos al versículo 2, dice así. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y no tuviera amor, nada soy. Pablo lo que está diciendo es que aunque usted supiera toda la Escritura, aunque usted entendiera todos los misterios de Dios, tuviera toda la ciencia del mundo, pero si usted no tiene amor por los demás hermanos en la iglesia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por el que está a la par suya, que no es su esposo ni su esposa, por el que está detrás suyo. Si usted no hay amor y usted sabe todos los misterios de Dios, ahí ve la hipérbole, todos los misterios de Dios. Digan conmigo, todos los misterios de Dios. Todas las ciencias. Pero si no tengo amor, nada soy. Quiero hacer una pausa. Pastores que están acá, discipuladores, líderes, miembros en general.
Si usted no ha entendido el amor desde tiempos atrás, si usted no ha practicado el amor con sus discípulos, con los jóvenes, por ejemplo, los que han estado en jóvenes directores que están acá, que hay varios, pastores, etcétera, ministerios de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, etcétera, etcétera. Si usted, todo este tiempo atrás, a usted lo que lo ha motivado no es el amor por ellos, sino usted. El dar, yo tengo que dar, Dios me ha dado tanto que tengo que dar. Hoy usted entonces, hoy esta noche puede entender por qué usted nunca ha edificado este cuerpo. Porque sus discípulos nunca han dado frutos reales. Hoy usted puede entender eso. Porque usted ha hecho exactamente lo que hacía Corinto. Hacía muchas cosas, pero como no había amor en su corazón, el cuerpo nunca fue edificado. Entonces sus discipulados, sus sermones, sus predicaciones, solamente fueron ¿qué? Címbalos que asustaron, que emocionaron, pero que no edificaron. Vacías. Y por eso sigue diciendo, para ir concluyendo, el versículo B dice: y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Porque Pablo lo que explica es que usted tuviera la fe del mundo, usted hiciera milagros importantes, usted fuera confiado, usted estuviera todo el tiempo nunca dudando de Dios, perfectamente sin dudar de Dios. Escuche esto, es una hipérbole. Aunque usted fuera perfecto en su fe, nunca dudar de Dios. Y aunque usted pudiera mover montañas, con solo pensar las cosas sucederían. Aunque usted pudiera hacer todo eso, pero no tiene amor por los hermanos creyentes, nada es, nada puede, nada tiene, nada sirve lo que usted haga, nada. A ese nivel es que el apóstol pone el amor por los hermanos, los demás hijos de Dios. Y por eso sigue diciendo el versículo 3, para concluir ya. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Y viene entonces Pablo y va al punto más importante después de la fe. Y si aún repartiera, ¿qué dice? Todas mis posesiones. Y aún, ¿qué dice? El éxtasis de todo esto. Y entregara mi familia para gloriarme, pero no tuviera amor, de nada sirve, señores, de nada. Mire, Pablo está hablando de la otra acción del cuerpo de Cristo, que es el sacrificar cosas para dar a los demás. Cuando él dice, y si aún repartiera todas mis posesiones, ¿sabe de qué está hablando él? Él está hablando de que como que si usted vendiera todo lo que usted tiene y comenzara entonces usted a dar $5 a cada persona que hay en San Salvador. Si lo que usted lo movió en hacer ayuda social no es ni siquiera el amor por ellos, entonces de nada sirve que usted haya hecho eso ante los ojos de Dios. Porque, ¿sabe qué está pasando acá? Que usted puede hacer las cosas para que la sociedad los admire. Usted lo puede hacer para usted sentirse bien de usted mismo. Porque quiero que entienda que está hablando Pablo con la iglesia de Corinto. ¿Sabe lo que estaba pasando en ese entonces? Que la iglesia de Corinto era muy rica porque era una ciudad comercial. Todos los barcos, porque el mar del Peloponeso era tan duro que ellos preferían irse rodeando precisamente esta parte sur de Acaya. Entonces Corinto se había convertido en una ciudad portuaria muy importante. Ahí ellos tenían contacto con italianos, con gente de África, con gente de la India, con gente con comercios de Egipto llegaban, aparte de todo Roma, obviamente, y de Grecia. Era una ciudad muy rica, muy adinerada. Entonces la iglesia de Corinto, escuche bien, era una iglesia muy fuerte en ayuda social.
vamos a repartir a los pobres, vamos, decía la gente. Y comenzaban a dar el montón de pisto y comenzaban a ir. Pero Dios les está diciendo que hay un problema en su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque el problema es que, aunque ellos donaban las cosas a los pobres, ellos no lo hacían por amor a ellos, sino que ellos lo hacían por amor a sí mismos, por su propio orgullo, porque les hacía sentir bien a ellos. Ellos lo hacían porque eso los hacía quedar bien con la sociedad, les hacía sentir bien con ellos mismos, más buenos y más generosos de sí mismos. Y esto es lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que da por egoísmo. Pues espérese, pastor, ¿cómo va a dar por egoísmo? Claro, da porque está centrado en sí mismo, da para sentirse bien, o da para sentir que está agradando a Dios. O otros dan precisamente por presión del grupo. El fulano dio ofrenda, yo, para que no digan, y usted da por presión de grupo. O otros dan precisamente porque quieren ganarse puntos a favor delante de Dios, o incluso pensando que es su salvación. Otros dan para no sentirse culpables. No puede ser que este año no haya dado, así que este año voy a dar toda mi ofrenda de sacrificio y da $1. Usted, o sea, viene usted lo hace para no sentirse culpable. Usted lo hace para no sentirse culpable, para que Dios no lo mire mal y le haga ojos, y le dé. ¿Qué es lo que le ponen a los niños supuestamente, esas tonterías? Y es para que Dios no me dé mal Dios con mi vida, ¿verdad? Y usted lo hace por temor, por miedo. Y fíjese bien, usted puede dar lo que quiera, Señor, pero si usted no lo hace por amor a su iglesia, por sostener a su iglesia, por amor a los que laboran en la iglesia, por amor a los que se congregan en la iglesia, si usted de verdad no lo hace por amor a los miembros de su iglesia, de nada sirve. Así de alto es el amor, mi familia. Así de alto es el amor para Dios. Y por eso Pablo lo lleva al extremo. ¿De qué sirve entregar tu propia vida? Pastor, ¿y qué es posible entregar la propia vida sin amor? Por supuesto. Por egoísmo, pues se puede uno, pastor, matarse a sí mismo, suicidarse por amor a uno mismo. Sí, que ese es el punto. Los budistas es común que un budista se inmole a sí mismo, ¿o no? Los que saben de historia, usted hasta en YouTube lo puede ver, pues. Hay budistas que se inmolan a sí mismos y no gritan. Se han preparado para no gritar. ¿Por qué lo hacen, pastor? Por amor a sus deidades, no por amor a ellos, porque ellos piensan que haciendo eso, entonces trascienden. Porque ellos piensan en la reencarnación. Entonces ellos dicen que haciendo eso se aseguran que en la próxima vez que nazcan no van a nacer cucarachas. O no vayamos tan lejos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una religión que se llama Islam? ¿Acaso ellos no se suicidan por su propia religión? ¿Sí o no? ¿Por amor a qué lo hacen? A ellos, porque a ellos se les ha prometido que si ellos se matan, 70 vírgenes van a tener allá, mire. ¿Entiende usted cómo se puede sacrificar uno, pero por amor a uno mismo? Entonces Dios les dice, este ejemplo tan fuerte que yo estoy ocupando aquí es un ejemplo para todas las iglesias. Y una vez más quiero hacer una pausa. Escuchen todos aquí los que están orando en el ministerio de intercesión, a los que enseñan, no importa en qué ministerio, pero enseñan la palabra, a los que predican, a los que discipulan. Si usted solo lo hace por obligación, porque le toca, pero no lo hace por amor al que lo escucha a usted, usted nada es, nada tiene, nada sirve y nada edifica. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Caín no pasó la prueba del amor, porque su hermano de sangre era justo y él no lo mató. La iglesia de Corinto no pasó la prueba del amor y por ella se perdió. La pregunta es, ¿acaso usted pasa la prueba del amor? ¿Por qué usted hace lo que está haciendo, supuestamente lo que hace para Dios? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso usted está haciendo lo que está haciendo hoy en día porque a usted le gusta hacer eso? ¿O lo hace por amor de verdad al cuerpo, aunque a usted no le guste hacerlo?
Porque hoy en día los cristianos son bien astutos. Solo buscan aquello que les gusta. Y normalmente lo que les gusta es lo que se ve. El mismo espíritu que en Corinto. ¿A quién de ustedes les gusta enseñar? ¿Les gusta predicar? ¿Les gusta discipular? ¿Les gusta dirigir? ¿Les gusta servir? ¿Cuántos de ustedes anhelan ser pastor, director de ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué no sueña con ser un intercesor? ¿Por qué con eso? ¿Acaso lo hace por usted mismo? ¿Por lo que usted va a alcanzar? ¿Por lo que usted sabe que usted va a recibir en su momento? ¿De parte de la gente? ¿O porque usted ama de verdad al Hijo de Dios, al cual va a ser ministrado con lo que usted enseñe? Si usted anhela servir a Dios, entonces por favor, anhele el don mayor, el don más excelente de todos, el amar a los demás. Por encima de la profecía, por encima de la enseñanza, por encima de la predicación, por encima del pastorado, el amor a los creyentes, el amor a los jóvenes, el amor al adulto, el amor. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si usted nada hace por amor, entienda, usted nada es y nada le sirve a Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra este amor, pastor? ¿Cómo se obtiene? En la regeneración. Y solo quiero que entendamos que este amor que tenemos los cristianos por los demás se nos ha sido otorgado, así que nadie tiene excusa, siendo verdadero cristiano, de decir: es que me cuesta mal, hermano, pastor. Nadie tiene excusa. Por eso Pablo dice que el que aborrece a su hermano, él es un ¿qué? Y el amor de Dios, ¿qué dice? No está en él. Porque un cristiano verdadero, que el amor de Dios nos constriñe, no puede decir: ay, qué aburrido amar a los demás, pastor. No puede, o sea, es imposible. Porque es parte de la marca o la prueba de un creyente. Pero se llama la prueba del amor. Porque prueba que somos cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer gran fruto del Espíritu Santo que sostiene todos los demás? Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad. ¿Es que el primero? Amor. Romanos 5:5. ¿Y este amor cómo se depositó en nosotros? Y la esperanza no será avergonzada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que por eso es la prueba. Si usted tiene de verdad el Espíritu Santo, ¿cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Tenga la mano en alto. Pregúntese: ¿usted de verdad ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Baje la mano. Ahora, ¿usted ama a los hermanos en la iglesia? ¿A su pastor? ¿Al pastor Sandoval? ¿A los que sirven? ¿A los de tráfico? Mire, hermanos, amémonos unos a otros como Cristo nos ha amado. Amémonos, mostrémonos amor. ¿Qué es este amor entre creyentes? No es un sentimiento, emoción. No es una sensación de hormigueo. No es sentimentalismo del todo. No significa cordialidad hospitalaria. No es tolerancia. No es amor fraternal entre amigos. No es un tipo de amor ecuménico. No significa solamente caridad, sino que el amor con que tenemos que amarnos es el mismo amor de Dios. Un amor puro, sacrificial, generoso, infinito, inmutable, excelso, todopoderoso, eterno, profundo, como nuestro Dios es. Porque al final de cuentas, Dios es amor. Por eso es que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio en sacrificio a su Hijo.
El amor verdadero es un amor sacrificial. Así que, amémonos de esta forma. Digan conmigo para concluir: porque donde no hay sacrificio, no hay pureza y no hay generosidad, no hay amor. Y donde no hay amor,